Mi nombre es José Mora de Santiago y les voy a hablar sobre un resumen de estadística 1. ¿Qué es la estadística? La estadística es una rama de las matemáticas que se encarga de estudiar, analizar datos. Estos datos se le puede sacar conclusiones que sean relevantes para cualquier ámbito, ya sea de estudio, de conocimiento, de cualquier cosa que nos pueda ayudar en la vida. La estadística contiene definiciones como población, muestra, individuo, variables, por decirlo así, para que ayuden a facilitar el estudio de ellas mismas. La población es una, por decirlo así, es lo que se estudia o lo que se analiza. Un ejemplo de población puede ser los estudiantes de la UNED. La muestra es una pequeña parte de la población con la que se toman los datos. Un ejemplo sería los estudiantes de estadística 1, sección 1. Los individuos sería a todas esas personas que se toman los datos, y siguiendo el caso de el ejemplo de los estudiantes de la UNED sería cada uno de los estudiantes. Por último tenemos las variables. Las variables son datos o características que pueden variar, como su nombre lo dice, como su nombre lo define. Estos pueden ser variable cualitativa o variable cuantitativa. La variable cualitativa quiere decir de cualidad o descripción. Esta se divide en nominal y ordinal. La variable cualitativa o nominal no se puede ordenar. Un ejemplo de ello serían los colores. Y la variable ordinal, como su nombre lo dice, es una variable que se puede ordenar. Un ejemplo de ello sería las medallas de los Juegos Olímpicos. Existe la medalla de oro, la medalla de plata y la medalla de bronce. Cada una de estas medallas se pueden ordenar, ya sea de mayor valor a menor valor. La medalla de oro como siendo la de mayor valor, la de plata y la de bronce. La variable cuantitativa. La variable cuantitativa son variables que se pueden contar, son números generalmente. Estos números pueden ser enteros o decimales. El número entero sería la variable discreta. La variable discreta son números enteros generalmente. Un ejemplo de ello sería la edad, el número de trofeos que ha ganado un equipo, el número de hermanos que tiene una persona, entre otros. Y la variable continua puede tener decimales, puede ser mediciones más que todo. Por ejemplo, cuántos grados centígrados está haciendo hoy en San Cristóbal. Puede ser 27,4 grados centígrados. Puede ser la medición de un cuaderno. Mide 13,3 centímetros de largo y de ancho 14,2 centímetros, entre otras. También existen las medidas de tendencia central. Estas medidas de tendencia central son tres. Existe la media, la mediana, la moda. La media se encarga de estudiar el promedio. Es el promedio, es decirlo así. El promedio, por ejemplo, si el promedio de notas de un estudiante de bachillerato, si tiene 4 notas y las 4 notas son 20, 20, 20, 20, el promedio sería un promedio de 20, ya que se sumaría 20 más 20 más 20 más 20, quedaría 80, y si divide entre 4 sería 20. La mediana
La mediana es la mitad de los valores cuando los valores están ordenados de menor a mayor. Por ejemplo, si tengo 5 notas, estas 5 notas van de 16, 17, 18, 19, 20. La mediana sería 18, ya que esa está por la mitad. Si contamos en menor a mayor, 16, 17, 18, 19 y 20 sería la tercera nota. Y si contamos de menor a mayor, de mayor a menor, 20, 19, 18, 17, 16, también sería la tercera nota. Por eso la mediana. La moda, como su nombre lo indica, es como las cosas que se ven repetidamente. Por ejemplo, si tenemos un jugador de fútbol marca en 3 partidos marca 2 goles, 1 gol y 2 goles, tendría una moda de 2 goles, por decirlo así. Tenemos la medida de dispersión, la varianza y la desviación. La varianza, lo que quiere decir varianza es qué tanto varía en términos de la media su valor. Por ejemplo, tenemos una media de 20 y nos dio un resultado de 19. Tiene una variancia de 0,1, ya que está, o tiene una variancia de 1, ya que está 1 por debajo de 20. Y la desviación sería la raíz cuadrada de la varianza. Probabilidad. La probabilidad, como su nombre lo indique, qué tan probable puede ser que ocurra algo. Por ejemplo, tenemos una moneda y la tiramos. ¿Con qué probabilidad hay de que caiga cara o de que caiga sello? Como hay 2 opciones, en este caso la probabilidad sería de 0,5 de que caiga cara y de 0,5 de que caiga sello. La combinación. La combinación es cómo se puede combinar algo, por decirlo así. En este ejemplo que tenemos en pantalla, tenemos 2 entradas. En un restaurante tiene 2 entradas, 3 platos principales y 3 postres. De caso así, tiene 18 combinaciones posibles, ya que estas combinaciones no toman en cuenta el orden. Y la permutación es una combinación, pero en este caso sí importa el orden. Si seguimos con el ejemplo pasado, no importa el orden de las entradas, de los platos y los postres. Pero si es permutación, ahí sí importaría el orden de las entradas, de los platos principales y de los postres. Así que daría un número muy grande de permutación ahí en ese ejemplo. Tenemos otro ejemplo a continuación. El ejemplo dice de que si de qué orden podemos organizar 3 colores distintos. Entonces, primero ordenamos los colores rosa de primero y variamos los otros 2. Luego los colores azul más claro de primero y variamos los otros 2. Y el azul más oscuro lo ponemos de último y variamos los otros 2. Puedo combinar el orden de 3 colores de 1 en 6 veces distintas. Ahora vamos con la distribución de probabilidad. La distribución de probabilidad discreta. La distribución de probabilidad es una función que se encarga para saber qué probabilidad hay en cada una de ellas. La distribución de probabilidad discreta. La distribución de probabilidad discreta se divide en 3, que son las principales: la binomial, la hipergeométrica y la de Poisson. La binomial se utiliza para casos donde hay solamente una probabilidad de éxito. En este caso, la fórmula sería la combinatoria de el tamaño de la población, la combinación del tamaño de la población con el valor que toma la variable por la probabilidad elevada al valor que toma la variable, entre paréntesis 1 menos la probabilidad. Todo eso va a estar elevado al
tamaño al tamaño de la población menos el valor que toma la variable. La hipergeométrica. La hipergeométrica se utiliza para cuando utilizamos una pequeña variable, una pequeña muestra de la población y evaluamos en dicha pequeña muestra. La fórmula es la siguiente: es la combinación del número de individuos que hay en la muestra por el valor que toma la variable. Eso va a estar multiplicado por el tamaño de la población menos la cantidad de individuos que hay en la muestra. Eso va a ser una combinación del tamaño de la muestra menos el valor que toma la variable. Todo eso se va a dividir entre la combinación del tamaño de la población sobre la combinación del tamaño de la población con el tamaño de la muestra. Por último, la de Poisson. La de Poisson se utiliza para cuando la probabilidad de éxito es muy pequeña. Y la fórmula es la siguiente. El lambda, en este caso sería el promedio, va a estar elevado al valor que toma la variable entre el valor que toma la variable factorial por e elevado a la menos lambda. Por último, tenemos la distribución de probabilidad continua. La distribución de probabilidad continua se divide en dos. Bueno, existen más, pero dos que son las más utilizadas, que es la distribución uniforme y la distribución normal. La distribución uniforme es donde si se divide en diferentes longitudes la probabilidad va a tener la misma probabilidad. Es decir, si en un día, por ejemplo, si en un día pasa un avión en San Cristóbal, a cada hora va a tener la misma probabilidad. Eso es lo que quiere decir la distribución uniforme. Para esos casos se utiliza. Y la distribución normal es la más utilizada en la estadística. Se encarga de que tiene una media y la media va a ser simétrica. O sea, va a ser una función simétrica a partir de la media. Entonces, si característica de la función de la distribución normal es que el área bajo la curva va a ser igual a 1 y que tiene que ser mayor que 0 los resultados, ya que no pueden existir números negativos. Para calcular los valores se utiliza una tabla que se llama n0,1 y su gráfica se ve reflejada en la campana de Gauss. También a esta se le llama distribución gaussiana por su creador. Muchas gracias.